Y entramos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17 estudiaremos el único lugar de sacrificio y el valor de la sangre. Este capítulo tiene una aplicación directa a la marcha a través del desierto y al período cuando los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Tiene que ver con las consideraciones relacionadas con la ética, antes que con las consideraciones ceremoniales. Los animales limpios para el alimento tenían que ser sacrificados en el tabernáculo. Solo los versículos 8 y 9 de este capítulo tienen que ver específicamente con la ofrenda ceremonial de un sacrificio a Dios. Después que la nación de Israel se esparció por toda la tierra de Palestina, algunos vivían a muchísimos kilómetros del tabernáculo. No habría sido factible ni aún posible que ellos trajeran los animales que iban a comer para matarlos en el tabernáculo. En Deuteronomio capítulo 12 veremos que Dios revisó las instrucciones que les había dado antes cuando ya estaban listos para entrar en la tierra. Ahora, ¿por qué dio Dios tales instrucciones? Bueno, Israel acababa de salir de Egipto, donde había estado rodeado por la idolatría. Habían adorado a los ídolos de Egipto y siempre existía el peligro de que cayeran de nuevo en la idolatría. Habían adorado los dioses de la naturaleza durante su estadía en Egipto. En el versículo 7, la palabra traducida demonios es en realidad seirim, que quiere decir peludo, y se refiere a los machos cabríos. Los egipcios, por ejemplo, adoraban a Mendes, el dios en forma de macho cabrío, y los griegos también adoraban al dios en forma de macho cabrío, al cual llamaron Pan. Ahora, este dios, Pan, es familiar para muchos de nosotros debido a su mención en la literatura y arte griegas. Tenía rabo, cuernos y pezuña hendida. El cristianismo medieval identificó esta forma con la del diablo. Y derivamos nuestra palabra pánico de su uso en aquellos tiempos cuando se usaba para describir el terror que causaba el diablo. De esto vemos que a los israelitas les fue prohibido matar a cualquier animal en cualquier lugar que no fuese el tabernáculo, para impedir así que lo ofrecieran a Pan, el dios en forma de macho cabrío. Aprendemos luego que jamás debían comer sangre. La razón que se da es específica. La sangre representa la vida, y había dos razones para esta prohibición. Primero, la vida es sagrada. Aún los animales no debían ser muertos innecesariamente. En segundo lugar, la sangre habla del sacrificio de Cristo. La vida es sagrada y debe ser protegida. Pero Cristo debe dar su vida para que el pecador pueda tener vida. La sangre y la vida son sinónimas. El hombre nunca debía comer sangre, pero debe tomar la sangre de Cristo, que quiere decir apropiarse por la fe de la sangre derramada de Cristo, la vida de Cristo que Él entregó para que tengamos vida. Vamos pues a amar, a alabar y a hablar de la sangre. Son muchas las veces que en la iglesia se trata de restarle importancia al tema del pecado. Y amigo oyente, siempre que hay vacilación en mencionar el pecado, sigue por consiguiente que se le da también poca importancia a la preciosa sangre de Cristo. Y esta es una situación sumamente peligrosa y delicada. Bien, entraremos de lleno en el estudio de este capítulo 17 de Levítico, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que estudie los versículos que contiene el capítulo 17 de este libro de Levítico que seguimos considerando para estar mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Será pues, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior hicimos una breve introducción a este capítulo 17 del tercer libro de Moisés, y dijimos, entre otras cosas, que quizá usted ya haya notado que este es un libro excitante, mientras despliega y manifiesta las grandes verdades fundamentales y cardinales para el cristiano de hoy en día. Y aunque estas cosas fueron dadas en realidad a la nación de Israel de una manera literal, y aunque la razón por la cual se hacían estas cosas haya pasado, sin embargo, todo esto contiene grandes verdades espirituales para hoy en día.
También aclara muchos interrogantes y da nueva comprensión a las verdades del Nuevo Testamento. Dijimos también que algunas personas tratan este capítulo como una extensión del capítulo anterior. Ahora, es verdad que hay cierta continuidad y sucesión de los hechos aquí, pero el tema central es diferente. Ahora recibe especial consideración el único lugar de sacrificio y el gran valor de la sangre. Este capítulo tiene una aplicación directa a la marcha a través del desierto y al período cuando los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Tiene que ver más bien con las consideraciones relacionadas con la ética antes que con las consideraciones ceremoniales. Los animales limpios para el alimento tenían que ser sacrificados en el tabernáculo. Solo los versículos 8 y 9 de este capítulo 17 tienen que ver específicamente con la ofrenda ceremonial de un sacrificio a Dios. Después que la nación de Israel se esparció por toda la tierra de Palestina, algunos vivían a muchos kilómetros de distancia del tabernáculo y no habría sido factible ni aún posible que ellos trajeran los animales que iban a comer para matarlos en el tabernáculo. En el capítulo 12 de Deuteronomio, veremos que Dios revisó las instrucciones que les había dado antes, cuando ya estaban listos para entrar en la tierra prometida. Dijimos también que la razón específica por la cual los israelitas no debían comer sangre nunca es porque la sangre representa la vida. Y había dos razones en realidad para esta prohibición. En primer lugar, porque la vida es sagrada. Aún los animales no debían ser muertos innecesariamente. Y en segundo lugar, porque la sangre habla del sacrificio de Cristo. La vida es sagrada y debe ser protegida. En cambio, Cristo tuvo que dar su vida para que el pecador pudiera tener vida. La sangre y la vida son sinónimas. El hombre nunca debía comer sangre. En cambio, debe tomar la sangre de Cristo, que quiere decir apropiarse por la fe de la sangre derramada por Cristo, la vida de Cristo que Él entregó para que nosotros tuviéramos vida. Vamos pues a amar, a alabar y a hablar de la sangre. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que son demasiadas las veces que en la iglesia se trata de restarle importancia al tema del pecado. Y cuando esto ocurre, cuando hay vacilación en mencionar el pecado, sigue por consiguiente que se le da también poca importancia a la preciosa sangre de Cristo. Y esta, amigo oyente, es una situación muy triste y peligrosa. Veamos entonces ahora el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 17 de Levítico. Como dijimos, el tema central de este capítulo es el único lugar del sacrificio y el valor de la sangre. Y consideraremos este tema central bajo los 4 aspectos siguientes. Primero, el único lugar del sacrificio en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la ofensa de la adoración oculta de las cabras en el versículo 7. En tercer lugar, la ofrenda del sacrificio en el tabernáculo en los versículos 8 y 9. Y en cuarto lugar, la obligación de no comer sangre en los versículos 10 al 16. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea, el único lugar del sacrificio. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 17 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Estas instrucciones no eran tan solo para Moisés y Aarón, sino también para los hijos de Aarón y para toda la nación de Israel. Es obvio que ahora Dios está llegando a la vida personal y privada del pueblo. No solo distinguía entre los animales limpios e inmundos del capítulo 11, sino que ahora da los reglamentos sobre cómo debían comer los animales limpios. La vida del pueblo de Israel debe ser diferente a la vida de los paganos en su derredor. Veremos que se menciona esto una vez más en el próximo capítulo, es decir, en el capítulo 18 de Levítico. Ahora leamos los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 17. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová,
será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿y de qué se habla aquí? Esta es otra de aquellas leyes extrañas que no tiene que ver con la ofrenda ceremonial de sacrificios. Cuando usted examine este pasaje con cuidado, notará que estos animales debían servir de alimento para el pueblo de Dios. Dios está demandando que le traigan a Él a la mesa de comer. Y así, por esta señal, los dioses paganos quedaban entonces excluidos. Ahora, ¿por qué fue Dios tan rígido en cuanto a esto? Si iban a comer carne de cordero para la cena, tenían que traer el cordero a la puerta del tabernáculo para matarlo. Y quizá algunos no querían que sus vecinos se dieran cuenta que iban a tener visitas para la cena. O quizá a algunos se les olvidó convidar a la suegra para la cena. Bueno, no importaba. El hecho era que tenían que matar el animal en el tabernáculo. Esto fue hecho debido a sus antecedentes. Es que entre los paganos, la carne era ofrecida a un ídolo antes de ser comida. Y Dios estaba poniendo un obstáculo en la vía para impedir que su pueblo tomara el camino largo hacia la idolatría, las tinieblas espirituales y el juicio. Cuando vivían en Egipto, aunque eran esclavos, eran idólatras, así como lo eran los egipcios. Y Dios no les redimió porque eran en alguna manera superiores. Dios les redimió porque había oído su clamor y porque había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando Dios hace un pacto, amigo oyente, lo cumple. Quizá usted se esté preguntando, bueno, ¿y cómo es que él sabe que eran idólatras en la tierra de Egipto? Bien, en la profecía de Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 al 8, encontramos estas palabras. Escuche usted. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Como usted ve, amigo oyente, la Escritura misma declara que eran idólatras. Y Dios trata de separarlos de todo eso que los había contaminado en la tierra de Egipto. Habían adorado a los animales, y el derramamiento de la sangre y la ofrenda de la carne se usaban en la idolatría. Es necesario que uno comprenda estos antecedentes para entonces entender mejor el significado de las prohibiciones que hace el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13, y en el capítulo 10 de la misma carta, versículos 1 al 33. Los corintios eran idólatras, y su costumbre era traer sus animales para ofrecerlos a sus dioses, a sus ídolos. Dejaban su animal en el templo, y luego esa carne era vendida allí en la carnicería del templo. El mejor filé miñón de aquel día tenía que comprarse en el templo pagano. El templo pagano entonces se constituía en el supermercado local. Ahora, durante el tiempo del Nuevo Testamento, el israelita piadoso había sido tan disciplinado que no quería tener nada que ver con esta carne que había sido ofrecida a los ídolos. En cambio, los gentiles que se convertían no tenían ningún problema en cuanto al comer la carne que había sido ofrecida a ídolos. Por tanto, a los cristianos judíos no les gustaba comer junto con los cristianos gentiles por razón a esta diferencia en cuanto a la carne ofrecida a los ídolos. Estas, pues, fueron las circunstancias que rodeaban este pasaje a los corintios. Los israelitas tenían muy poca carne para comer durante sus años en el desierto. Y creemos que el incidente en cuanto a las codornices indicó esto.
Se quejaban porque no tenían carne para comer y clamaban, ¿quién nos diera a comer carne? Según el capítulo 11 de Números, versículo 4. Ahora esto era verdad en cuanto a todas las naciones de la antigüedad, y aún hoy en día en las naciones del Oriente escasea la carne. Hay allí los que realmente son vegetarianos en su manera de comer. Ahora un animal limpio para comer en la mesa tenía que ser muerto a la puerta del tabernáculo. La sangre era derramada allí. La sangre era puesta en el altar y el cebo era ofrecido como ofrenda de olor grato. El sacrificio era una ofrenda de paz, pero el resto del animal era devuelto al dueño, quien podía prepararlo para su propia mesa. Por eso, los creyentes judíos se resentían con los gentiles que comían carne que había sido comprada en un templo pagano. Es interesante notar en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20, que cuando el gran concilio de Jerusalén entregó su decisión, Santiago habló por el grupo y dijo, «Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre». Dios les estaba enseñando a los creyentes gentiles que la vida es sagrada. Permítanos decir aquí, amigo oyente, que la matanza de animales para la comida todavía se asocia con la adoración pagana entre los habitantes de la India y Persia. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio de este capítulo 17, que es la ofensa de la adoración oculta de las cabras. Leamos el versículo 7 de Levítico capítulo 17. «Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades». Ya hemos mencionado que la palabra demonios en este versículo es literalmente peludos, o el cabro padrón, o también sátiros. La misma palabra es usada en el libro segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 15, donde leemos, «Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios». Literalmente aquí la palabra es los peludos, o el cabro padrón, y para los becerros que él había hecho. Fue así como Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Esto se refiere a la adoración degradante y disoluta de la naturaleza que estaba asociada al culto del dios Pan. Dios estaba diciendo a su pueblo, no hagan eso, traigan ese animal a la puerta del tabernáculo. Por eso mismo hubo la pena tan severa como la que se menciona en el versículo 4. Los detalles tuvieron que ser cambiados cuando entraron en la tierra prometida, pero el principio que se enseña aquí es eterno. Es importantísimo que veamos esto hoy en día. Ellos vivieron bajo el peligro de volver a la idolatría y a la crasa inmoralidad, y ahora mismo nosotros estamos viendo un regreso a este asunto de la adoración de los dioses de la naturaleza. Amigo oyente, todo esto hoy en día que está de moda en cuanto al cabello largo y al volver a la vida libre y primitiva, es un regreso al mismo tipo de cosa. Dios quería proteger a su pueblo y también quiere protegernos a nosotros de la idolatría y de la inmoralidad. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado en esta ocasión, así es que vamos a detenernos aquí. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio del capítulo 17 de Levítico y consideraremos el tercer aspecto, que es la ofrenda de sacrificio en el tabernáculo. Le recomendamos leer los versículos siguientes de este capítulo 17 para estar mejor preparado y mejor informado de su contenido para nuestro próximo programa. Será entonces hasta la próxima visita. Es nuestra oración que el Señor inunde su vida de las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. Prosiguiendo nuestro estudio del capítulo 17 de este tercer libro de Moisés, llegamos hoy al tercer aspecto en consideración en este capítulo, que es la ofrenda de sacrificio en el tabernáculo. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 17 de Levítico, que dice, «Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo».
Dios es específico en cuanto a la diferencia entre un animal que alguien traía para su propio alimento y el que se traía para una ofrenda. Dios no les dejaba presentar un animal como ofrenda y luego llevarlo a casa para comerlo. En estos dos versículos, Dios habla en cuanto al animal que se traía para el holocausto. Cuando traían el animal como ofrenda, tenían que ofrecerlo según la ley del holocausto. Había un solo lugar para el sacrificio. El Señor repitió esto muchas veces para disuadir a Israel de la idolatría. Se nos dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, «Por tanto, amados míos, huid de la idolatría». Y una vez más, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17, leemos, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este es un gran principio que también es aplicable a la iglesia. Hay peligro en la asociación comprometedora con el inconverso en asuntos de la religión, la política, el matrimonio, los negocios o en la vida social. Dios nos ha dado una amonestación muy clara en cuanto a esto en su palabra. Y pasamos ahora al cuarto y último aspecto en consideración en este capítulo 17 de Levítico, que es la obligación de no comer sangre. Leamos los versículos 10 y 11 de Levítico capítulo 17. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Consideramos el versículo 11 aquí como uno de los versículos claves de este libro de Levítico y en realidad de toda la Biblia. La vida está en la sangre. Esto se declara una vez más en el versículo 14 y es la base de todo sacrificio. Continuemos leyendo los versículos 12 al 14. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal, o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 54 al 56, y que creemos se relaciona íntimamente con todo esto. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. La vida de la carne está en la sangre, y lo que Jesús está diciendo aquí es que debemos aceptar su sangre derramada por nuestros pecados, por la fe, y entonces recibimos la vida. Jesús derramó su sangre y dio su vida, amigo oyente, por usted y por mí. La vida está en la sangre. Y esta es una gran verdad eternal. Esto explica por qué el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. Es porque la sangre es lo que expía para lograr la salvación del alma. Y la sangre de Cristo es lo único que puede perdonar el pecado. No hay nada ofensivo en cuanto a la sangre. La ofensa se encuentra en realidad en nuestro pecado. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de Levítico capítulo 17.
Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y asimisma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ahora es posible comprender que cuando un animal moría por cualquier causa, inclusive por haber sido despedazado por una fiera, tal animal no había sido desangrado, como se explica en el versículo 13, por lo cual no se debía comer de él. Y si alguna persona comía de tal animal, era considerada inmunda y necesitaba purificarse. Ahora este aspecto ya lo consideramos ampliamente cuando estudiamos el capítulo 11 de Levítico, especialmente los versículos 39 y 40 de ese capítulo. Y para terminar este capítulo 17 de Levítico, quisiera citar las palabras de un himno que expresa muy bien esta verdad en cuanto a la sangre de Cristo. Dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 17 de Levítico.